Hace poco ocurrió un fenómeno celestial muy raro de la década. Las sondas orbitales ExoMars, Trace Gas Orbiter y Mars Express registran el paso del cometa interestelar 3I Atlas, un misterioso visitante que viene desde las profundidades de la galaxia. Lo extraño es que este es el primer objeto interestelar observado tan cerca de Marte. La distancia mínima entre él y las sondas orbitales fue de aproximadamente 30 millones de kilómetros. La distancia es enorme según los estándares terrestres, pero está casi al lado si lo vemos desde la perspectiva del espacio. La cámara CASIS a bordo del ExoMars normalmente estaba destinada a capturar la superficie del planeta y fenómenos atmosféricos inusuales y raros. Por primera vez en mucho tiempo, fue transferida a otro horario, por así decirlo, a un modo especial. El objetivo es casi imperceptible. Pero 3I resultó ser decenas de miles de veces más tenue de lo que se podría esperar de los objetos estándar y habituales con los que este dispositivo suele trabajar en modo normal. En pocas palabras, para detectarla, los científicos e ingenieros aumentaron el tiempo de exposición. Espero que los fotógrafos entiendan de qué estoy hablando. Al mismo tiempo, el tiempo fue aproximadamente de unos 5 segundos. Más tarde lograron hacer un collage y reunir una serie de fotos increíbles que antes parecían completamente irreales. Más tarde lograron unirlas en una sola imagen. El resultado final es un pequeño punto blanco en el fondo que se distingue en la oscuridad del espacio. Pero precisamente ese punto se convirtió en la llamada ventana al abismo del vasto universo. Más tarde, cuando comenzaron a procesar los datos, de repente lograron distinguir un resplandor débil alrededor del núcleo. Es el llamado halo de gas y polvo. Podría haberse formado cuando comienza la evaporación de sustancias volátiles comunes, posteriormente también bajo la radiación solar natural. Esto se extendió a una escala asombrosa, miles y miles de kilómetros. Lo extraño era que una cola definida nunca apareció. Lo más probable es que el cometa esté demasiado lejos del Sol, o tal vez tenga una estructura diferente, una estructura más densa de lo que se pensaba antes, así como elementos volátiles en el exterior. Algunos expertos científicos comenzaron a proponer teorías y sugirieron que su superficie podría contener incluso materiales metálicos o compuestos, ya que la reflexión de la luz es demasiado uniforme, como si en las fotos y videos frente a nosotros no se viera un caos de polvo, sino una geometría de ingeniería claramente definida. De hecho, así nacieron las teorías, como si fuera una posible versión con un comportamiento extraño de un objeto de origen artificial. Un espectáculo impresionante. Ojos marcianos. De perseverancia a curiosidad. Mientras ExoMars nos seguía sorprendiendo desde la órbita, el rover no se quedaba quieto. Perseverancia apuntó sus cámaras precisas hacia el cielo, y en un momento, en una de las imágenes, apareció un cometa. Como un cilindro alargado, se veía muy parecido a una flecha plateada que atraviesa la oscuridad sin aire. Y ahí empezó todo. Internet explotó en discusiones. ¿Es una nave, una sonda, un artefacto? ¿Qué es eso? Más tarde, el análisis logró demostrar que la forma alargada es solo, como se mencionó antes en otros videos, un efecto del movimiento con una exposición larga. La cámara del rover marciano captura la luz con una resolución de 12.5 kilómetros por píxel. En consecuencia, a una distancia de decenas de millones de kilómetros hasta ese objeto, esto significa que incluso el más mínimo movimiento o desplazamientos empieza a convertir ese punto luminoso en una estela muy larga. De aquí y la ilusión creada por la física.
Después, Curiosity intentó repetir las mismas observaciones, pero lo más probable es que en ese momento el cometa estuviera demasiado tenue para su cámara. Más adelante, las cámaras optimizadas para fotografiar la superficie no pudieron captar el diminuto resplandor. En cambio, la nave orbital china Zhuxun, aunque no contaba con telescopios especializados, intentó hacer algo similar y transmitió datos valiosos sobre la atmósfera y la iluminación. Estos datos ayudarán a calibrar futuras observaciones. ExoMars y Mars Express están al límite de sus capacidades. La segunda misión de Mars Express tiene una exposición un poco más corta, literalmente solo medio segundo, y también registró una señal clara. Los científicos empezaron a recopilar series de imágenes para sacar aunque sea un débil resplandor en las fotos, usando una enorme acumulación de datos. Además, los espectrómetros Omega, SPECOM y NOMET, que fueron creados para analizar la atmósfera marciana, se reajustaron para buscar el mismo espectro de luz que refleja 3I Atlas. Si estas misiones logran detectar líneas espectrales de dióxido de carbono, agua o carbono, será un gran avance y confirmará la actividad del núcleo. Aunque por ahora el cometa sigue siendo tenue y no tan visible como nos gustaría. Observar un brillo tan débil de un objeto desde la órbita de otro planeta ya indica directamente una hazaña de ingeniería. Esa es una prueba de los límites de la tecnología racional y la destreza de la ingeniería, y en general, una prueba de que nuestras herramientas son capaces de mucho más de lo que se pensó al crearlas. Polvo interestelar y rumores sobre la inteligencia. Los científicos recuerdan con bastante cautela que incluso las propiedades más extrañas de estos cuerpos pueden tener una explicación simple y natural desde el punto de vista científico. Y perdió sustancias volátiles. Vagando durante millones de años, su superficie podría haberse cubierto fácilmente con una llamada costra de polvo y microvidrio, aumentando así su capacidad de reflejar la luz de manera muy efectiva. De ahí la conclusión. Esa es la influencia de la presión solar. Tal vez el resultado futuro de la gran masa y la capacidad de vela del objeto. El misterio tal vez no deja oportunidades. Y aún así, el brillo uniforme, la luminosidad estable, la trayectoria inusualmente precisa en el espacio. Estos detalles por sí mismos llevan directamente a la idea que cautiva la imaginación de la humanidad. Entre los entusiastas vuelve a surgir una idea similar. ¿Y si no es un cometa? ¿Y si es una sonda artificial creada por alguien o algo que vino desde las profundidades del espacio lejano? Un observador silencioso que estuvo en órbita brevemente para ver Marte y a nosotros. Por ahora la ciencia guarda silencio, pero la pregunta queda en el aire como una señal silenciosa del pasado, como el eco del wow. El cometa es muy tenue para detectar señales de radio o analizar su química. La cooperación internacional es ahora un modelo para futuras empresas interplanetarias. ¿Qué pasará después? En noviembre están previstas nuevas observaciones utilizando la nave espacial GUIC que se encuentra cerca de Júpiter. Para ese momento se acercará al Sol, comenzará un aumento en la evaporación y ahí aparecerá la cola verdadera, no la óptica. Y si todo sale según lo planeado, para febrero, Whitefield Infrared Survey Explorer enviará nuevas imágenes únicas, diferentes a cualquier cosa vista antes. Y junto con ellas comenzarán nuevas preguntas. Precisamente objetos como 3I Atlas fueron la razón para crear la misión European Comet Interceptor, cuyo lanzamiento está previsto para el año 2029. Esta nave esperará en el punto de Lagrange L2 y cuando aparezca una nueva visitante interestelar, podrá dirigirse rápidamente hacia ella para encontrarse cara a cara. Entre el frío de la ciencia y el aliento de los milagros, cada vez que un cometa interestelar se acerca, es como una carta de un tiempo lejano, como una partícula de polvo que ha sobrevivido al nacimiento de estrellas lejanas, hermosas y misteriosas,
Inmediatamente en su estructura están las fórmulas de otros mundos. En su resplandor hay un gran eco de antiguos procesos excesivos, nunca antes vistos.